Hola a todos los que están y a todos los que se conectan vía virtual. Es un gusto para mí recibirlos hoy en la clase de fases de la cicatrización. Les voy a pedir a todos que apaguen sus micrófonos y que estén muy atentos a la clase. Vamos a empezar. Ok, como bien lo dije, vamos a ver hoy fases de la cicatrización y vamos a empezar con la agenda. Estos son los temas que se van a ver. Y vamos a recordar un poco del proceso de cicatrización. Denme un segundo. Les voy a proyectar toda mi pantalla. Ok, ¿qué es lo que queremos entender o mostrar con este video? Pues bien fácil. La primera fase de la cicatrización es la hemostasia, donde, como lo habíamos visto la última clase, nosotros sufrimos un trauma, rompe la continuidad de la piel y esta piel, el cuerpo humano lo que hace es tratar de disminuir o evitar que muéramos desangrados. Todo eso a través de la hemostasia. La hemostasia, recordemos que tiene una duración muy corta, es en corto tiempo, y una vez que termina la fase de hemostasia, comienzan las siguientes fases. Recordemos que esto es en cadenita, pasa una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Pueden empalmarse una con otra? Sí. Entonces, los procesos de cicatrización tiene, de acuerdo a varios autores, de 3 a 5, dependiendo de la bibliografía que consulten, pero la más completa, pues nos dice que hay una fase de hemostasia, una fase de inflamatoria, una fase proliferativa, una fase de remodelación, donde se forma la escara, y una fase de maduración de la escara. En la fase de hemostasia, como ya lo vimos en el video, hay una coagulación, hay activación plaquetaria, todos los factores de coagulación intervienen para poder llevar a cabo la hemostasia. Esto ocurre en los primeros segundos posteriores a la herida o a que pase el trauma. Una vez que ya terminó eso, empezamos ahora sí con la formación o la llegada de los linfocitos. En el video es muy explicativo, donde vemos que los linfocitos llegan y se quedan ahí estancados para poder combatir contra algunos microorganismos. Empieza la fagocitosis, donde no solamente se consumen los microorganismos, sino que también llegan las células, los fagocitos, a consumir o a comerse o a absorber las células propias del cuerpo que pudiesen ya haber muerto. Hay una formación o llega el equipo de los neutrófilos, macrófagos, en una fase temprana y en una fase tardía, ¿no? En la fase proliferativa ya tenemos la formación de la matriz extracelular, donde encontramos fibroblastos, síntesis de colágeno, adhesión de glucoproteínas y proteoglicanos, formación de angiogénesis y nuevo tejido de granulación. Y empieza la fase de repitelización. Aquí empezamos a ver una nueva maduración de células. Posteriormente, en la fase de remodelación, ya tenemos una síntesis de la matriz extracelular, degradación y remodelación de la misma, las metaloproteasas disminuyen su tiempo de actividad, hay un aumento de la fuerza tensil, disminución de la densidad de los fibroblastos y disminución de los capilares sanguíneos, ¿no? Y por último está la fase de maduración. Esto se da en los primeros 14, 21 días después de la lesión. Pero como bien lo dijimos, hay muchos factores que pudiesen entorpecer
este proceso de cicatrización, entre los que tenemos los locales, el tamaño de la herida, la tensión propia de la piel, si hay un aumento de presión. Entonces, cuanto mayor estén presentes estos factores, mayor va a ser el retraso en la cicatrización. Respecto a la humedad, pues debe haber cierto grado para que sea óptimo en el cierre de las heridas. De lo contrario, va a haber un defecto de las alteraciones. La manipulación de los tejidos traumáticos también puede provocar lesiones en el tejido y retraso en la cicatrización. Si hay una disminución de la vascularización, el proceso se va a ver más lento. Si va a haber mucha sangre o mucho sangrado, la acumulación de esto crea espacios y por consecuencia van a aparecer células muertas que deben de ser eliminadas. Puede ser la contaminación e infección, pues también va a poner una barrera física para el avance de las células de nueva formación. Además, se va a inhibir la síntesis de tejidos de granulación, afectando la fase del desbridamiento. La hipovolemia también origina vasoconstricción y disminución de la cantidad de oxígenos y nutrientes disponibles en la cicatrización. Otro factor local, tenemos el oxígeno, su ausencia va a provocar hipoxia y muerte tisular. Una alteración de la temperatura eh, puede ocasionar, por ejemplo, vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo capilar, ocasionando retraso y enlentecimiento o interrupción en el proceso de cicatrización. También el edema, pues va a limitar el riesgo, el riesgo sanguíneo a raíz del aumento de la presión intersticial sobre los vasos sanguíneos. Esto va a frenar la cicatriz al inhibir el transporte de los materiales de reconstrucción hacia la zona lesionada. Se pueden utilizar algunos fármacos de manera inadecuada, como antisépticos locales que pudiesen ser citotóxicos o que provocan toxicidad a nivel de los fibroblastos. También tenemos algunos procesos inadecuados, como las curas ineficientes o mal realizadas, puede ser sin asepsia o el uso de algunos antisépticos que son demasiado agresivos. Estos van a lesionar el nuevo tejido o el tejido de granulación, lo cual puede provocar un retraso en la cicatrización de las heridas. Cuerpos extraños también provocan estos efectos adversos. Por su persistencia, pues causará destrucción tisular. El tejido no viable, tejido desvitalizado en forma de esfacelos o escaras, constituido por células muertas y detritus celulares, será la consecuencia de la destrucción tisular. Esto va a crear condiciones que propicien el crecimiento de bacterias y representen una barrera mecánica para el tejido de granulación. El exudado también es un obstáculo, ya que su producción constante o que aumenta en el tiempo indica el estancamiento del proceso de cicatrización. El exceso de exudado se asocia a un bloqueo de los factores de crecimiento celular y de la angiogénesis. También tenemos factores sistémicos como la localización anatómica. Van a existir algunas zonas que regeneren por completo, como por ejemplo las encías, la frente o zonas con un proceso de cicatrización deficiente, como por ejemplo la espalda o el tórax. La edad del paciente también es un factor que va a alentar, no, relantecer, perdón, este, el proceso de cicatrización. La piel con la edad se va a hacer mucho más delgadita, provocando que sea más frágil y teniendo menos elasticidad en los tejidos en edades tempranas debido a la inmadurez de la piel. También resultará afectada la reparación cutánea. El sexo también es un predisponente, puesto que las mujeres están pasando por menopausia o posmenopáusicas y varones, debido a la influencia de los estrógenos, actúan inhibiendo la angiogénesis y la fibroplasia, formación del tejido de granulación. En cuanto a raza, la raza de piel oscura tiene mayor tendencia a la cicatrización hipertrófica que personas con raza o de tez blanca. Por eso es más habitual que se presenten cicatrices queloides. Otro factor, el estado nutricional. Algunos nutrientes como la arginina desempeñan un papel fundamental en el proceso de la cicatrización. El tabaquismo
altera la función plaquetaria, disminuye el tiempo de reacción del coágulo y altera la microcirculación y produce un déficit en la oxigenación tisular. ¿Alguna patología asociada a la diabetes? Alguna patología asociada, como por ejemplo diabetes, hipertensión, algún proceso oncológico, pudiesen provocar alteraciones vasculares, hipoxia tisular y riesgo de infección. En infecciones, algunas bacterias se alimentan del tejido neoformado debido al consumo de oxígeno por parte de las bacterias y el aumento de sustancias que destruyen el colágeno. En la hipovolemia, la deficiencia en la perfusión tisular también va a enlentecer todos los procesos en cuanto a las alteraciones tiroideas. El hipertiroidismo aumenta la degradación del colágeno y disminuye la colágenogénesis, mientras que en el hipotiroidismo se va a retrasar ambas fases. En cuanto a las alteraciones cutáneas, las pieles que presentan glándulas sebáceas hiperactivas, como la psoriasis, la dermatitis seborreica o los eczemas, tienen una mayor tendencia a generar cicatrices anchas e irregulares, y en las alteraciones del aparato locomotor, la disminución de la movilidad interfiere en el proceso de reparación de la herida. El alcoholismo crónico también disminuye la resistencia a las agresiones internas y pues externas. Las coagulopatías alteran la formación de fibrina, alterando la estabilización del tapón plaquetario. La anemia dificulta el transporte de oxígeno hacia las células. Las alteraciones inmunológicas aumentan el riesgo de infección. Las alteraciones de la serie blanca, existe una alteración en la respuesta frente a la infección. Y por último, el síndrome de Cushing retrasa la respuesta inflamatoria del proceso de cicatrización, así como dificulta la síntesis de, y potenciará la destrucción del colágeno. Tratamientos asociados como por ejemplo los corticoides actúan como inmunosupresores y aumentan el riesgo de la infección. Los antiinflamatorios retrasan la fase inflamatoria. Los inmunosupresores retrasan la cicatrización y facilitan la aparición de infecciones. Los antineoplásicos interfieren en el proceso de cicatrización. Las penicilinas favorecen la destrucción del colágeno. La adrenalina altera la acción de las defensas a nivel local y favorece los procesos infecciosos. La testosterona deriva y derivados favorecen la síntesis de colágeno. La nicotina interfiere en la fase inflamatoria. Entonces, vamos a ver cicatrización anormal y sus características. Una cicatrización patológica está determinada por una prolongación de las fases normales de la cicatrización, en las que se presentan alteraciones en los procesos que detienen la respuesta tisular a una lesión. Las cicatrices hipertróficas y cicatrices queloides representan una excesiva respuesta tisular a la lesión dérmica, caracterizada por la proliferación local de fibroblastos y la sobreproducción de colágeno. Los queloides, derivado de la palabra griega quele, que significa pata de cangrejo, son crecimientos fibrosos que se extienden más allá del área original de la lesión e involucran a la piel normal adyacente. Las cicatrices hipertróficas pueden tener un aspecto clínico similar, pero en contraste con las queloides permanecen confinados dentro de los límites del área de la herida. Y vamos a verlo de manera gráfica. Tenemos lo primero, que es una cicatriz madura, es una cicatriz plana, ligeramente coloreada, de madurez total, se alcanza a partir de los 2 años. También tenemos cicatrices inmaduras, ligeramente elevadas, rojizas y presentan comezón y dolor. También tenemos cicatrices hipertróficas lineales, donde está elevada un poquito, se asocia al prurito y se limita al borde de la herida inicial. Aparece semanas después de la lesión y pueden aumentar de tamaño durante los siguientes 3 a 6 meses, con regresión posterior a una fase estacionaria. Tenemos la cicatrización hipertrófica generalizada, donde va a abarcar toda la extensión de la lesión, es elevada, rojiza, presenta prurito y tiene forma de cicatriz de quemadura. La siguiente, que sería una queloide menor, es una elevación focal pruriginosa que se extiende sobre el tejido normal, no tiene regresión si se reseca, asocia alto porcentaje de recidiva y puede desarrollarse hasta un año posterior a la lesión. Siguiendo con las queloides mayores, tenemos que son lesiones de gran tamaño, em,
es muy elevado, se eleva por encima del borde, mayor a 0,5 centímetros, presenta dolor y prurito y se extiende sobre el tejido normal. ¿Cómo vamos a prevenir esta formación de cicatrices, no? Porque no solamente vemos heridas, sino también atendemos la parte de cicatrización. Tenemos que primero es, si somos médicos, tratar de disminuir la mínima tensión y eversión de los bordes. Una técnica quirúrgica adecuada reduce el ancho de la cicatriz y la hipertrofia. Incluye cierre con mínima tensión y eversión del borde. La tensión provoca producción de colágeno abundante, conduciendo a hipertrofia de la cicatriz. Es importante el cierre por planos de la herida, aplicando la tensión a la capa facial subyacente en lugar de en la piel. La eversión de la herida se logra usando suturas dérmicas profundas. También alineación con las líneas de máxima extensibilidad y mínima tensión y respeto de las unidades anatómicas. Aquí la cirugía debe ser planeada de modo que la cicatriz coincida o sea paralela con las líneas de expresión o los pliegues cutáneos vecinos. Evitar el estiramiento de la herida. Aquí tenemos que limitar el estiramiento de la piel durante la cicatrización y facilitar el descanso apropiado de las heridas. Estas pueden cubrirse con materiales protectores como cintas, vendajes, prendas o láminas de gel y silicona. Y por último, tenemos que aplicar vitamina E, ya sea en la crema o en los protectores cutáneos que usemos, ya que esta provoca un efecto inhibitorio sobre la síntesis de colágeno. Otra cosa que podemos hacer al aplicar la vitamina E o la crema o cualquier cosa que haga que no se formen esas fibras de colágeno, em, debemos de dar un manejo terapéutico, podemos dar corticosteroides intralesionales, masaje de la cicatriz, podemos aplicar 5-fluoracilo intralesional, bleomicina, las prendas de compresión o prendas de presión. Podemos hacer técnicas o uso de la técnica con láser, uso de cámara hiperbárica y radioterapia. Hablando de corticoides, tenemos que estos van a actuar inactivando ay, el TGF, lo que conduce a la activación de la colagenasa y la degradación del colágeno, debido a sus propiedades antiinflamatorias y vasoconstrictoras. Los corticosteroides intralesionales son eficaces para reducir el dolor y el prurito. El acetato de triamcinolona intralesional es el compuesto más utilizado para las cicatrices hipertróficas y queloides y la dosis habitual recomendada de triamcinolona es de 3 a 4 inyecciones cada 3 a 4 semanas. Masaje en la cicatriz, pues es un masaje comúnmente recomendado después de una lesión por quemaduras y como prevención para la hipertrofia en cicatrices postquirúrgicas. La evidencia muestra que puede ser efectivo este tipo de masajes en las cicatrices por traumatismos y quemaduras. El mecanismo de acción del masaje no está muy claro, aunque hay cierta evidencia de que la presión cíclica puede inducir a la apoptosis de los fibroblastos. Luego tenemos el 5-fluoracilo intralesional, que es un fármaco, mm, análogo de la pirimida. Su mecanismo de acción tampoco está muy claro dentro de la cicatrización hipertrófica, aunque pudiese inducir la apoptosis en fibroblastos sin producir necrosis e inhibición. Su dosis es de 50 miligramos sobre mililitro, aplicando un volumen en 7 sesiones. Los efectos adversos de la aplicación incluye dolor e hiperpigmentación. Luego tenemos a la bleomicina, que es un agente antitumoral derivado de la streptomyces, que induce la ruptura del ADN, dando lugar a la apoptosis celular y reduciendo la actividad de los fibroblastos. La dosis total de bleomicina debe permanecer por debajo de las 9 unidades internacionales para evitar riesgos de fibrosis pulmonar y cutánea. Luego tenemos a las prendas de presión, que es una modalidad de tratamiento comúnmente utilizada para las cicatrices hipertróficas y queloides. Los mecanismos de acción propuestos incluyen la reducción del edema y la apoptosis de fibroblastos, inducida por hipoxia, aunque algunos estudios han demostrado un aumento de la presión sanguínea con la terapia de presión para alcanzar un resultado favorable significativo en cuanto a la cicatrización
es necesario una presión de al menos 24 milímetros de mercurio. Debe haber un apego adecuado del paciente y se recomienda el inicio posterior a la repitalización con uso continuo de 8 a 24 horas los primeros meses con una presión de 24 a 40 milímetros de mercurio. Creo que se acaba de ir la luz y me va a desconectar del internet. Pido una disculpa, se fue el internet, entonces, ah, una enorme disculpa. ¿En qué estábamos? Ah, ok. Estábamos en, ok, las prendas de presión. Se recomienda el uso continuo de 8 a 24 horas por los primeros 6 meses con una presión de 24 a 40 milímetros de mercurio. Luego tenemos el uso del láser, donde se usa para alteraciones en el proceso de cicatrización y es muy común, o cada vez es más común usar este tipo de tratamientos. Se ha encontrado que es beneficioso para la prevención y tratamiento de las cicatrices hipertróficas, queloides y de acné. Estudios actuales refieren que entre todos los tipos de láser, el láser colorante pulsado es el que tiene mayor rendimiento en la prevención como en el tratamiento de las cicatrices hipertróficas. También tenemos la cámara hiperbárica, donde el tratamiento con oxígeno hiperbárico es un tratamiento adyuvante en la cicatrización que aporta oxígeno al 100% a más de 2 atmósferas a nivel del mar para aumentar la presión parcial de oxígeno en el plasma, lo que va a permitir aumentar la actividad de fibroblastos, em, producción de colágeno y angiogénesis de manera concomitante y aumenta la capacidad bactericida e inhibe la formación de toxinas. Se recomienda de 2 a 2,4 atmósferas durante 90 a 120 minutos, una o dos veces al día. Su uso principal en heridas crónicas o de difícil manejo. También tenemos la radioterapia, que se va a aplicar radiación a la extirpación quirúrgica y esto va a disminuir las tasas de recurrencia del 1 al 35%. La radiación daña a los fibroblastos proliferantes directamente, induciendo su apoptosis. Suele iniciarse de 1 a 3 días después de la extirpación de la cicatriz con una dosis total de 10 a 15 JAIS fraccionados de 5 a 6 sesiones, contraindicado en niños y en áreas como mama y tiroides. Entonces, este de aquí es un árbol de decisiones para el tratamiento de las cicatrices hipertróficas y de las cicatrices queloides. Básicamente lo que nos dice es que tenemos que saber cuál es la etiología, qué tratamiento es el que se da y podemos dar monoterapia o múltiples tratamientos, ¿no? Muchas de las veces lo que se sugiere es una reconstrucción, se quita la cicatriz y se hace una plastía. Eh, Podemos aplicar corticoides, presoterapia, uso de apósitos de silicona y digo, ya dependiendo de lo que decide el cirujano plástico, pues es lo que se da. ¿Qué factores nos favorecen la cicatrización? Ya dijimos que la infección de la herida es algo, si tenemos un proceso infeccioso, no va a hacer que cierre pronto la herida. Si tenemos algún cuerpo extraño, como por ejemplo material de osteosíntesis, material de sutura, pudiese creer o crear que o que la herida no cierre de manera adecuada. También la isquemia la sangre aporta oxígeno y nutrientes a la herida, por lo que una reducción del flujo sanguíneo puede alterar en mayor o menor medida la cicatrización, así como algunas enfermedades como EPOC o algún proceso cardíaco.
También tenemos insuficiencia venosa crónica, la disfunción de bombas gemelares o de los vasos sanguíneos hace que estos genere un aumento de la concentración venosa en los miembros inferiores, algunos tóxicos locales, el aumento de la presión o algún traumatismo, la higiene deficiente de la herida y la deshidratación propia de la herida. Y esto nos lleva a su vez a tener diferentes clasificaciones de heridas, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo pausado el proceso de cicatrización o que me está algo afectando el proceso de cicatrización, vamos a empezar con nuestro primer problema, ¿no? ¿Qué es una herida? Bueno, todos entendemos que por herida, que es la consecuencia de una agresión, que da como resultado una solución o una pérdida de la continuidad en los tejidos. Tenemos diferentes tipos de heridas, ¿no? Tenemos las heridas superficiales, donde solamente va a afectar la epidermis, va a haber una erosión y se resuelve sin dejar cicatriz. La restitución a la integridad total eh, puede ser erosión por fricción, escoriación, quemadura de primer grado, aspecto de piel de gallina o folículos pilosos, ¿no? Tenemos que son heridas que no sangran y que pareciera que solamente se levantó o mejor dicho, se ve cómo se levanta solamente una capa de la piel. Luego tenemos heridas de espesor parcial. Aquí ya van a afectar a la epidermis y la dermis